anunciar al país nuestro... Saludos amigos de BP, hacemos este contacto en vivo desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar al diputado Rafael Guzmán, presidente de esta comisión, quien se pronuncia pues por estas medidas económicas y por el censo anunciado por el gobierno nacional para el registro del sector automotor. Vamos a escuchar. Antes de que se pensara aquí en una reconversión monetaria por parte del Ejecutivo, desde la Asamblea Nacional lo advertimos en marzo del 2016. Dentro de las propuestas planteadas para la salida de la crisis, cuando en aquella época ni siquiera estábamos en hiperinflación, advertíamos que era necesaria, dentro de todas estas medidas, una de ellas era una nueva reconversión monetaria. Reconversión monetaria que se tenía que dar dentro del marco de otras medidas, como lo es el desmontaje completo, medidas en materia cambiaria, como es el desmontaje completo del control de cambio, que el gobierno no lo ha hecho, el control de cambio, y reiteramos, el control de cambio sigue vigente, sigue permanente. Aquí lo que se hizo fue despenalizar operaciones cambiarias. Pero el control de cambio no está en la ley de ilícitos cambiarios y además una despenalización de forma írrita. Es decir, por un órgano que no es el competente como lo es la Asamblea Nacional. El control de cambio sigue. Y medidas en materia fiscal como lo es rescatar la autonomía del Banco Central y que el Ejecutivo controle sus gastos. Eso tampoco está pasando porque el Ejecutivo sigue adquiriendo compromisos y no tiene respaldo para enfrentar esos compromisos. ¿Y qué hace en ese sentido? Pues le dice al Banco Central, que funciona como el cajero automático de Miraflores, que emita billetes. Y al emitir esos billetes y haber menos bienes en la calle para poder comprar, por supuesto, lo que hay es un aumento de los precios. Y todo aumenta, y lo único que no aumenta es el salario de los venezolanos. Y ahora le quitan 5 ceros a la moneda y no le agregaron nada. No le agregaron ningún cero al salario de los venezolanos. Entonces son más dudas que aciertos los que vamos a tener que enfrentar a partir del 20 de agosto. Y desde esta Comisión de Finanzas estamos obligados a decirlo, estamos obligados a reclamar mayor información por parte del Ejecutivo Nacional, una campaña comunicacional que no se ha dado. Y aquí estamos diputados, medios de comunicación, personal que trabaja en esta comisión y demás invitados, y estamos seguros, aquí nadie sabe efectivamente cómo va a ser el billete nuevo que sale a la calle. No lo sabemos, no lo recordamos. Estos señores no han ni siquiera impreso un pendón que lo hayan colocado en una calle para que la gente saque, ni siquiera sacan los billeticos de mentira para que la gente se asocie, se vaya familiarizando con el nuevo cono monetario. Pero lo que es peor, pretenden que a partir de la semana que viene nosotros vivamos con un cono monetario nuevo, y a trocha y mocha aceptaron la convivencia de los dos conos, del cono monetario viejo, pero ¿cuánto van a valer las cosas a partir del martes? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. Porque a partir del martes, la moneda más pequeña del nuevo cono es el 0,50, es decir, 50.000 bolívares. Ese billete que está, el billete de mayor circulación que está en la calle, que es el de 100, y hay que decirlo, ese billete de 100.000 bolívares, ahora es un bolívar. Un bolívar. El venezolano que gana 3 millones o 5 millones, su salario integral, 5.600.000 bolívares, ese salario integral pasa a ser ahora de 56 bolívares. Pero las cosas van a costar más, absolutamente. ¿Cuánto va a costar el pasaje? ¿Cuánto va a costar el pasaje la semana que viene? Ya los venezolanos no compramos 1 kilo de tomate, 1 kilo de papa o 1 kilo de carne. Compramos medio kilo de pata de pollo, 2 tomates, 1 cebolla y 3 ajíes. ¿Cuánto va a costar eso?
¿Cómo se le va a dar el vuelto a la persona que pague con un billete, con un real, el transporte público, que vale 10.000? El que tiene un real, que es la moneda, la menor moneda, va a pagar el martes, bueno, o dentro de 2 semanas, cuando llegue, si es que llega, le llega ese real, y tiene que pagar ese pasaje que podrá costar 0,20 centavos. No hay suficientes billetes en la calle del cono monetario viejo para poder pagar eso. Y ustedes lo ven, son muy pocos los que pagan con un billete de 20.000 un pasaje. Pagan con ese billete de 100 bolívares, pagan con ese billete de 1.000 bolívares y con ese billete de 500. El billete de 500 sale de circulación a partir del martes. Ya no tiene ningún tipo de valor. El billete de 100 bolos sale de circulación a partir del martes. Todas las monedas del cono monetario viejo salen de circulación a partir del martes. Y eso tienen que saberlo todos los venezolanos. Que el único responsable de la zozobra que estamos viviendo todos los venezolanos es el Ejecutivo Nacional. El único responsable en meterle a trocha y mocha una reconversión monetaria en plena hiperinflación, donde no se ha tomado una sola medida para frenar la hiperinflación, es el Ejecutivo Nacional. Y eso queremos dejarlo clarito aquí. Que desde la Asamblea Nacional hemos denunciado las atrocidades económicas que ha cometido el Ejecutivo. Pero aquí también tenemos que ser muy claros y hemos dado propuestas para salir de esta crisis. Le hemos advertido al Ejecutivo que esa no es la vía, que hay que desmontar el control de cambio, que hay que refinanciar la deuda. El diputado Juan Andrés Mejía hoy advertía en la reunión que estamos en vencimiento del primer bono soberano, donde pareciera que vamos a entrar en default. El Venezuela 2018. Hoy cesó, hoy vence el día del pago y entramos en un periodo de gracia. Y esa sinvergüenzura por parte del Ejecutivo de acabar con el aparato productivo, de acabar con PDVSA, de acabar con la industria venezolana, de acabar con el agro, pretenden que ahora a partir del martes lo paguemos los venezolanos. Y eso no puede ser así. Estamos obligados a decirle al Ejecutivo que tiene que entender, que tiene que incluso, si es necesario, frenar esta reconversión, frenar la entrada en vigencia de la reconversión y que se tomen las medidas completas. Porque medidas aisladas lo que hace es echarle más fuego a la candela. En plena hiperinflación, salir con este nuevo cono monetario sin saber ni siquiera cuántas piezas están en la calle. El gobierno no lo informa. Y el gobierno no lo informa, ¿saben por qué? Porque no son suficientes. Porque en épocas anteriores, o por lo menos en la única reconversión monetaria que hemos tenido en el 2008, el efectivo de ese momento representaba al menos el 40% de la emisión. Y esta vez no lo sabemos qué porcentaje es de toda la masa monetaria. ¿Qué porcentaje de estas nuevas piezas que van a empezar a circular son de la masa monetaria? No lo sabemos. Entonces, no lo sabemos porque no son suficientes. Y si no son suficientes en una hiperinflación, al cabo de unos 2 meses, 3 meses, nosotros vamos a tener que estarle quitando más ceros a la moneda. Y esa es la alerta que nosotros estamos haciendo. Que hay medidas que se pueden tomar, que tienen que reconocer que se necesita control, señores. Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que le pasó a este gobierno. Que si el gobierno no tiene controles, la pagamos todos los venezolanos. Porque aquí se despilfarró más de 1 millón de millones de dólares de producto de la renta petrolera. Y si a eso le sumamos el endeudamiento de la nación, el endeudamiento de PDVSA, el endeudamiento comercial, despilfarramos el mayor ingreso petrolero, la mayor renta que ha podido tener un país
que es envidia de cualquier país de la región y del mundo. Hoy somos ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. Entonces, con esta introducción quiero dejar muy claro la postura de la Comisión de Finanzas, donde se rechaza la entrada en vigencia de este nuevo cono monetario que no está acompañada de otras medidas para frenar la hiperinflación. Que rechazamos la entrada en vigencia de este cono monetario donde no se le informa con claridad a los venezolanos qué va a pasar el martes, cómo le va a llegar su dinero. Y rechazamos que se le quiten 5 ceros a la moneda y al salario de los trabajadores no se le da nada. Y con esto tenemos que ser muy claros. Lo que se avecina de un aumento generado de precios de bienes y servicios tiene que ir acompañado con un mecanismo de ajuste salarial permanente para que los venezolanos puedan enfrentar esta crisis. Los venezolanos queremos tener un ingreso que nos permita satisfacer las necesidades de nuestra familia. Queremos tener un ingreso, no queremos depender del Ejecutivo. Mientras que el Ejecutivo lo único que le interesa es dominarle a usted la voluntad para que usted dependa del Ejecutivo para la medicina, dependa del Ejecutivo para la comida, dependa del Ejecutivo para la gasolina. Y sobre este punto de gasolina y medidas económicas voy a dejar en la palabra al diputado José Simón Calzadilla. Muchas gracias. Y después respondemos las preguntas que ustedes a bien tengan. Sobre el tema de la reconversión, solo quiero apuntar que no recuerdo antecedente histórico de una moneda que haya perdido en solo 9 años 8 ceros su valor. Y que refleja claramente la magnitud del fracaso y del empobrecimiento del venezolano. También el gobierno en cadena nacional, el que ocupa Miraflores, anunció que ya no solamente los venezolanos vamos a tener dolarizados los lubricantes de los vehículos, los repuestos, los cauchos, por lo cual el 65% del parque automotor en nuestro país no funciona. Vemos las llamadas perreras, los camiones cargando gente porque el transporte público, sus dueños no pueden pagar los repuestos, los cauchos, los lubricantes para el mantenimiento que están dolarizados. Tienen precio internacional y a dólar paralelo. Si no se puede pagar eso, ¿cómo va a pagar los venezolanos que hoy medios pueden mantener funcionando sus vehículos si la gasolina va a tener también precio internacional? A lo cual el gobierno no ha explicado qué es eso de precio internacional. Porque el precio internacional de la gasolina varía según el tipo de gasolina y puesta en el puerto de exportación. Es decir, la gasolina colocada en el puerto, cuando los importadores la compran, puede variar entre 0,30 a 0,50 dólares, dependiendo centavos, 0,30 a 0,50 centavos de dólar, dependiendo de la calidad del combustible. Pero cuando el gobierno dice que lo va a colocar a precio internacional para evitar el contrabando con Colombia, está diciendo que tiene que poner un precio de la gasolina en Venezuela al mismo nivel que el precio de la gasolina en Colombia, para que no exista el incentivo del contrabando. Pero resulta que el precio de la gasolina en Colombia tiene el componente costo de la gasolina, pero también tiene un impuesto que cobra el gobierno colombiano que son entre 60 y 70 centavos de dólar. Y por eso cuesta la gasolina en Colombia 1.1 dólar al tipo de cambio en pesos que ellos lo tienen. Pero el gobierno venezolano no puede cobrar la gasolina en dólares, la tiene que cobrar en bolívares. La pregunta que nos estamos haciendo hoy y que el gobierno no ha aclarado,
¿cuál va a ser el tipo de cambio para que la gasolina en bolívares cueste igual que cuesta en pesos en Colombia? Porque aquí todos sabemos que el tipo de cambio en la frontera colombiana tienes que dar 5 millones de bolívares para que te den $1. Es que el precio del litro de la gasolina en Venezuela lo van a poner a 5,5 millones de bolívares. Es decir, los venezolanos, los que detentamos el país con las mayores reservas petroleras del mundo, el que prometieron que iba a ser el país potencia energética del mundo, hoy va a tener que pagar casi 6 millones de bolívares por litro de gasolina, lo que es el salario mínimo de un venezolano. 1 litro de gasolina. Porque en Colombia, el trabajador que menos gana, el mínimo, son casi $300. En Venezuela no llegamos a $5. ¿Por qué después de 19 años los venezolanos tienen que pagar un precio confiscatorio, impositivo, criminal, en plena crisis, en el mayor empobrecimiento hoy? Es decir, vamos a costear los venezolanos que a precarias condiciones podemos hacer funcionar los carros, el que la industria petrolera venezolana haya sido quebrada por la corrupción, dicho por el propio Nicolás Maduro. Que en Venezuela no se esté produciendo ni el 70% de lo que se producía hace unos 7 años en cualquier ámbito no petrolero. Y eso lo anuncian diciendo que le van a dar un subsidio a los que tienen carro, pero no dicen cómo va a ser ese subsidio. Hablan de un carnet de la patria. Es que con ese carnet de la patria yo voy a llegar a la estación de gasolina y voy a pagar la gasolina que voy a consumir. Aparentemente no. ¿Cómo va? Porque fíjense ustedes, cuando yo digo que el 65% del parque automotor está paralizado porque la gente no tiene cómo pagar los precios dolarizados de los repuestos, de los lubricantes, estamos hablando que en Venezuela solamente está funcionando entre 700 y 800 mil vehículos. Pero ya dijeron que el registro automotor del portal que puso a disposición el gobierno ya están registrados 1.700.000. Y les puedo asegurar que va a llegar a 2,5 millones. Esos carros que están registrando pero que están estacionados, esos venezolanos van a recibir también el subsidio de la gasolina. ¿Cómo va a ser eso? El que no consuma la gasolina va a recibir el subsidio. Aquí el control que se está poniendo en la frontera con los chips no eliminó ni el contrabando hacia Colombia ni el contrabando interno en esos estados, que es un gran problema. Ahora vamos a convertir a todo el territorio venezolano en un territorio de contrabando de gasolina de los venezolanos con los venezolanos en el país con las reservas petroleras más importantes del mundo. Expresión de mayor fracaso no puede ser y expresión del mayor cinismo que hoy este gobierno pretende pedirle al pueblo venezolano que pague las consecuencias de su corrupción, de su fracaso y de su ineficiencia. ¿Y cuáles son las alternativas positivas de ese paquete de medidas? Un petro con el cual no pueden pagar un paquete de lentejas que traen importada para el mercado, porque nadie cree en eso. Eso no existe. Y lo que quieren es sacarle a los venezolanos más bolívares para intentar paliar su déficit fiscal y ahorrarse unos litros de gasolina para tener unos dólares para importar lo que no informan que importan, porque ningún venezolano le explican cuánto paga en definitiva por lo que se importa, ni siquiera para la comida. En uno de los gobiernos más oscuros que hay, sin transparencia, anunciaron que el Banco Central de Venezuela va a decir cuál es la relación Petro-Bolívar, ese fantasma llamado Petro, pero el Banco Central tiene años que no informa a los venezolanos, como debe ser su derecho humano, a saber cuánto es la inflación, cuánto es el Producto Interno Bruto. Un gobierno que no hace eso, pero que ahora quiere clavarle a los venezolanos precio en dólares con un inmenso impuesto sin haber corregido todas las fallas que nos llevaron a la presente crisis. En conclusión, desde la Comisión de Finanzas rechazamos categóricamente que sea el pueblo venezolano con mayor sacrificio el que tenga que pagar el fracaso de este gobierno. Señor Nicolás, asuma su responsabilidad y renuncie
haga unas nuevas elecciones libres, ofrézcale una salida creíble a esta crisis y deje de seguir mintiéndole al pueblo venezolano. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, vamos a seguir acompañando a este pueblo y vamos a enfrentar esa medida confiscatoria, criminal, que es pretender que el pueblo venezolano pague las consecuencias de la corrupción, de la ineficiencia de este gobierno. Diputado, Abierto a las preguntas. También, ¿cómo interpreta desde la Comisión de Finanzas los anuncios en relación a que los salarios, los precios de los productos van a estar asociados al petro? Los precios de los bienes y de los salarios en cualquier parte, pero en Venezuela, están asociados a la riqueza que nosotros generamos como país. Todo lo demás es ficticio. El petro ese no lo quiere nadie. No existe. Es un discurso para engañar a cierto sector poblacional. Pero ¿por qué los venezolanos somos hoy tan pobres? ¿Y por qué hay un proceso en el que cada vez somos más pobres porque los precios de los bienes suben en un cohete y el de los salarios como un morrocoy por las escaleras? Porque cada vez producimos menos los venezolanos. Cada vez ingresan menos dólares por exportación de petróleo porque cada vez producimos menos petróleo. Antes producíamos, hace apenas 5 años, Venezuela producía 24 millones de huevos diarios. Las gallinas, teníamos 24 millones de gallinas ponedoras. Hoy no llegamos a 5 millones y por eso el huevo es mucho más caro. Igualmente pasa con todo lo que se producía aquí. Aquí producíamos suficiente inclusive para exportar hierro. Hoy todas las industrias básicas están paralizadas y quebradas. Lo mismo pasa con el cemento, lo mismo pasa con todo. Y el gobierno no le explicó y no le explicaba a nadie cómo vamos a revertir todo ese proceso de decrecimiento económico. Entonces, no hay manera de poder aumentar la capacidad real adquisitiva del venezolano si no aumentamos la generación de bienes, de servicios, lo que se llama de riqueza. Un país es rico porque produce mucho por cantidad de habitantes. Nosotros todos los días producimos menos. Y lo que es peor, un país petrolero que no tenía fortalecido su sector productivo, estos ineficientes y corruptos quebraron a nuestra industria petrolera, que era la que generaba el 95% de los dólares que recibíamos. Ahora no tenemos ni para pagar la deuda y por ello hoy ya debemos más de 10.000 millones de dólares que no hemos cancelado. Es decir, somos morosos sobre el pago de nuestra deuda. Y eso dice mucho de la gravedad y profundidad de la crisis. Vamos con... Sí, dale tú. Diputado, ustedes rechazan esta entrada en vigencia de este cono monetario, pero ya algunos presidentes de instituciones bancarias de la semana pasada indicaron que tenían la totalidad de los nuevos billetes en sus arcas. Entonces, ¿cómo echar para atrás algo que ya está en marcha? No, yo estoy diciendo que... Ustedes lo rechazan, pero en una oportunidad habían dicho que era necesario un cono monetario. Entonces, ¿cómo se rechaza? Yo creo que hay que aclarar, vamos a dejarlo muy claro. Una cosa es rechazar esta entrada en vigencia de este cono monetario, ¿ok?, a lo que es la necesidad del país de tener un nuevo cono monetario. ¿Ok? Primero, para dejarlo muy claro, la única moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Y el petro, en modo alguno, puede sustituir el bolívar. Porque si al venezolano, mira, al venezolano lo que le interesa es tener en el bolsillo un mecanismo de pago que le sirva para comprar sus bienes y pagar sus servicios. Eso es lo que quiere el venezolano. Comer bien, vivir bien y dormir tranquilo. ¿El petro va a garantizar eso? No, señores. Porque como lo decía, primero porque es ilegal, es inconstitucional. Y segundo, porque eso no aporta nada. Porque los bienes y servicios que se producen en el país son escasos, no hay. El gobierno ni siquiera produce bienes y servicios para poder pagar su nómina. La nómina que paga no es suficiente, ese dinero no es suficiente para el empleado público. Y véanlo, vean las protestas que hay todos los días.
Entonces, una cosa es rechazar este cono monetario, esta entrada en vigencia de la reconversión, donde estamos en hiperinflación, y es por eso que lo rechazamos, porque una vez que se controle la hiperinflación, bienvenido el nuevo cono monetario, porque esta locura de estar hablando en miles de millones de bolívares para comprar un café no es sano para nadie. Obviamente necesitamos una reconversión monetaria, pero una vez que se frene la hiperinflación. Obviamente necesitamos que los precios de la gasolina se actualicen, pero el venezolano tiene que tener un mecanismo de ingresos suficientes para poder enfrentar eso. Y eso el gobierno no se lo está diciendo al venezolano. Porque no le estás diciendo al venezolano cómo va a ganar más. No le estás diciendo al venezolano cómo va a tener un empleo digno. No le estás diciendo a los venezolanos, a los empresarios cómo van a empezar a producir. No le estás diciendo a los venezolanos cómo va a cambiar el modelo petrolero, que es necesario. Aquí se necesita muchísima inversión, no solamente de los venezolanos, se necesita refinanciar la deuda. Se necesita ayuda de organismos multilaterales, rescatar las relaciones, mejorar las relaciones con nuestros aliados comerciales, China, Rusia, Estados Unidos, todos, pero de forma transparente. Necesitamos inversión en el país, pero para que haya inversión de organismos multilaterales propia y de organismos y de alianzas con otros países, se necesita confianza. En un país petrolero donde solamente PDVSA produce 200.000 barriles de petróleo. La segunda empresa petrolera del mundo, que en un momento llegó a ser la primera, hoy solamente produce 200.000 barriles de petróleo. 1.1 millones de barriles de petróleo lo producen las asociaciones que tiene la República, PDVSA, con otras operadoras. Es decir, las empresas mixtas. Diputado, en relación al tema de la gasolina, porque mucha gente se pregunta, de hecho en la Plaza Bolívar hay largas colas tanto para censarse como para sacarse el carnet de la patria luego de los últimos anuncios hechos por el presidente Maduro. ¿Cómo va a funcionar eso a partir del 20 de agosto o a partir de cuándo? Uno va a llegar a una bomba de gasolina, una estación de gasolina y van a haber dos precios, un precio internacional y un precio para quien tenga el carnet de la patria. ¿Cómo va a ser eso? La cantidad de gasolina también que se dispone y de cuántos vehículos podríamos estar hablando, a cuánto de mediano o largo plazo estaríamos hablando también en relación precisamente a la caída de producción de PDVSA, que también se estaría hablando de una escasez en materia de combustible. ¿Cómo se le explica al venezolano, cómo le explicarían desde aquí, desde la Comisión de Finanzas al venezolano, esos temas? Gaby, no lo sabemos. Por eso es que estamos dando este debate hoy. Y tenemos que ser muy responsables en eso. Lo que sí sabemos es que no hay gasolina barata para tanta gente. Eso sí lo sabemos. No hay gasolina. Entonces, hoy, lo decía el diputado Calzadilla, hay un parque automotor funcionando alrededor de 400.000 unidades. Y el gobierno dice que ya están registrados 1.700.000 unidades. Explíquenme ustedes, ¿se le va a dar subsidio a esas 1.700.000 personas que dicen tener un vehículo, que probablemente lo tienen, pero que no lo pueden rodar? ¿O es que usted cree que le va a darle el subsidio para la gasolina? Tampoco lo va a rodar porque no tiene la plata para poder comprar el repuesto y tampoco tiene la plata para comprar el aceite. Y esa es la tragedia que hay. No se sabe cómo va a funcionar, no se sabe si va a ser por un chip. Sabemos que el chip se implementó en los Andes y no funcionó, porque sigue el contrabando. Hay especulaciones de si vas a tener unas bombas para el carnet de la patria y otras bombas para precios internacionales. Mire, lo que sí queda claro y sí sabemos es que cuando se empiezan los controles de precios, por ejemplo, el control de cambio, donde tú tienes un bien a distintos precios, tienes un bien, como es el caso del dólar, por decir, a 240.000 y tienes tienes ese mismo bien a 4 millones y tienes ese mismo bien a 5 millones, lo que se genera es un mercado negro. Esa es la realidad.
Eso sí sabemos. Porque la experiencia lo dice, no es que somos eruditos, ahí está. Tenemos 15 años de mercado negro de la divisa. Entonces vamos a entrar ahorita a 15 años del mercado negro de la gasolina en Venezuela. Porque sabemos que el contrabando de extracción no se va a parar hasta, como lo dijo el diputado Calzadilla, hasta que el precio en Venezuela sea el mismo que el precio allá. Y sí, bienvenido el precio igual, pero ¿dónde está el salario del venezolano para poder pagar eso? Y ahí es donde se tienen que dar todas estas medidas de auxilio. Venezuela necesita la ayuda de toda la comunidad internacional. Necesita el compromiso de todos los venezolanos que estamos aquí, que queremos invertir. Pero para eso tienen que haber reglas claras. Se tiene que generar confianza y lamentablemente el Ejecutivo no las da. Diputado, pero están llamando a la población a que se rebele, que no acepte. Es decir, hay un pronunciamiento de la Asamblea y en consecuencia que esperan que haga la gente a partir del lunes o el martes. El llamado no es al ciudadano. El llamado es muy claro al gobierno que tiene que informarle, que tiene que tomar las medidas correctas, que tiene que informarle a los venezolanos qué va a pasar a partir del martes y que lo que pueda pasar, nosotros no llamamos a la violencia, Vanessa. Nunca lo hemos hecho, ni nunca lo vamos a hacer. Pero la zozobra que se está generando, las protestas, los reclamos que hay todos los días en todos los rincones del país, el único responsable está en Miraflores. ¿Por qué no se toman las medidas como son? ¿Por qué no se le habla de forma transparente al gobierno, a los venezolanos? Porque no saben o no lo quieren decir. Porque uno los oye y uno dice, bueno, pero ¿será que no saben? ¿O es adrede? Y nosotros lo hemos dicho, es un plan de dominación. Al gobierno no le interesa que usted tenga plata en el bolsillo para satisfacer sus necesidades. Al gobierno lo único que le interesa es que usted dependa de él para poder comer o medio comer, para poder medio movilizarse, para poder tener un poquito de medicina. Entonces, cuando hay un plan de dominación, por supuesto, los planes económicos no funcionan. Y por eso es que es necesario cambiar el modelo político para que vengan cambios en el modelo económico. Si no cambian la forma de ver las cosas, si no cambian la forma que la voluntad del favor de los del pueblo hacia sus gobernantes es porque les den la mayor calidad de vida posible y no porque los sometan a la fuerza, pues seguiremos en esto. Con respecto a la adecuación de las plataformas bancarias, el día de hoy hay varios bancos que ya presentan caídas en los puntos de venta y también cómo van a manejarse los trabajadores, los negocios estos próximos 4 días, es decir, del viernes hasta el martes, que en teoría se normalicen las operaciones. Bueno, el sistema, la asociación bancaria ha dicho que está en su medida adecuada al nuevo funcionamiento del cono, las plataformas, pero efectivamente sí va a haber problemas en los puntos de venta, porque no solamente es, esto no se trata de que cada banco esté acorde y tenga su plataforma contable y electrónica al nuevo cono. Es un tema de interconectividad, porque aquí el riesgo, lo que tiene que buscar que funcione correctamente es la interconectividad, donde tú tienes una tarjeta de un banco y pagas en el punto de otro banco. Si eso no funciona, corremos un riesgo gravísimo de un colapso del sistema de pago. Es por eso que, y tenemos que decirlo también, a partir del viernes hasta el lunes no va a haber cajeros, no va a haber transacciones, o sea, no se van a poder, son bancarios esos días, y desde el domingo a las 8 de la noche probablemente va a arrancar un blackout financiero donde usted no va a poder hacer ningún tipo de transacción. ¿Cuáles podrían ser entonces las recomendaciones a los ciudadanos durante los próximos días para tomar previsiones? Tomar sus previsiones, bueno, los venezolanos ya las están tomando. Prácticamente ahorita hay una corrida en todos los bancos, la gente no quiere tener dinero en los bancos y esa es responsabilidad del gobierno. Esa es la responsabilidad del gobierno. El gobierno tenía que haberle informado a los venezolanos cómo iba a ser esta implementación.
El gobierno tenía que decirle a los venezolanos que no se preocupe, que no tiene que sacar sus reales del banco, que no tiene que salir a comprar desesperado comida, porque va a poder hacer sus transacciones de forma tranquila al día siguiente. Y eso el gobierno no lo ha hecho. Y como el gobierno no lo hace, pues sencillamente la gente toma sus propias precauciones. Nosotros no podemos decirle aquí, insisto, nosotros desde aquí no podemos decirle a los venezolanos qué hacer. Que vaya y compre harina pan, compre más, compre un video. No, eso no nos corresponde a nosotros, no podemos hacerlo. Nosotros nos corresponde es exigirle al gobierno que informe, exigirle al gobierno que rectifique y que tome las medidas correctas para hacerlo. Y que desde aquí, desde la Comisión de Finanzas, desde la Asamblea Nacional, lo hemos dicho hasta el cansancio, cuáles son las medidas que hay que tomar para generarle el mayor bienestar posible a los venezolanos. ¿De qué sirve decretar el 20 de agosto no laborable? Un día menos de caos y del caos entonces el 21 de agosto. Bueno, esa es otra de las preguntas que se le hace al Ejecutivo. Porque estás declarando día no laborable el 20, porque probablemente no es bancario, porque el lunes no sabe, es bancario y no va a haber, por la adaptación de las plataformas, el gobierno está apostando a que el lunes se termine toda la adaptación y que el martes, pues el venezolano vaya tranquilito, no sé con qué dinero, a pagar el transporte público, no sé con qué dinero a pagar, porque no es un tema de cono, no es un tema de nueva moneda, volvemos a lo mismo, miren, si yo tengo un billete de 100.000 millones de bolívares, a mí no me importa tener mucha o poca plata en el bolsillo, a mí lo que me interesa es poder comprar la comida necesaria para mi familia, poder tener el dinero necesario para pagar los bienes y poder salir adelante, poder comprarle. El nuevo cono monetario le garantiza a los padres que tienen que comprar los útiles ahorita. No, porque no hay útiles, porque un libro cuesta 50 millones de bolívares. ¿Y dónde está el ingreso del venezolano para poder tener eso? No me importa si es en bolívares soberanos, no me importa si es en petro, no me importa si es en yuanes. Lo que interesa es tener la plata en el bolsillo, generar uno de su trabajo los recursos para poder satisfacer las necesidades de la familia. Eso es lo que queremos los venezolanos. Gracias. Bien, aparte de las declaraciones del diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ellos rechazan pues esta entrada en vigencia de este nuevo cono monetario porque, según lo indicaban, no se tomaron los correctivos necesarios para frenar la hiperinflación. Ellos están insistiendo en que para que esta entre en vigencia adecuadamente se debieron tomar los correctivos y no hacerlo de esta manera, pues la hiperinflación va a seguir creciendo y en los próximos meses va a desaparecer igualmente esta reconversión, pues se sumarán nuevos ceros debido a las pocas medidas que se tomaron. También se informó que el día de hoy está en vencimiento la deuda del bono soberano Venezuela 2018 y si Venezuela no hace el pago el día de hoy estaría entrando otra vez en default con respecto a estas deudas. El llamado que ellos hacen es a tomar las medidas necesarias y poder pues así frenar la hiperinflación en el país. También piden a la población que estén atentos y tomen las medidas necesarias, pues a partir del 20 de agosto lo que se avecina es un desastre y un caos porque el gobierno no ha informado adecuadamente. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.